Estamos en el capítulo 11. Capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Pido disculpas, segundo libro de Samuel, capítulo 11. Ahora sí. Aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué entonces, por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió Urías Eteo. Entonces Joab hizo saber a David los asuntos de la guerra y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercaste demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabían que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercaste tanto al muro? Y tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo lo que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo.
Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas. Y tú, aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió a David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz a un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Amén. Vemos aquí una situación compleja, compleja. Una situación que por donde queramos mirarla es espinosa, pero hay aquí el centro de algo. Aquí hay algo que es importante tenerlo en cuenta. Esto que tenemos en cuenta, y es importante que caigamos en cuenta que entre el capítulo 2, 3 y el capítulo 10, no solamente hay 2, 3 y 4 días. Debemos entender que la narrativa bíblica a veces es un solo capítulo, pero abarca 10, 12, 15 años. Hay mucho tiempo que pasa entre sí. A veces solemos pensar de que como pasamos del capítulo 1 al capítulo 2 fue día 1 y día 2, pero no es así. David reinó por 40 años. Fueron 40 años los que David reinó. Entonces, no podemos como que asumir de que entre el capítulo 4 y el capítulo 11 solamente pasaron 7 semanas o 7 meses. No, ha pasado ya un buen tiempo. ¿Por qué es importante que tengamos esto en cuenta? El David del capítulo 1, 2 y 3 hasta el capítulo 4 era un David que en todo le consultaba al Señor. La misma Biblia lo dice, que David fue y le consultó: iré a la batalla, no iré a la batalla, haré esto, no haré lo otro. David en todo le preguntaba a Dios. En todo le preguntaba a Dios. Eso es una conducta que observamos de él muy común. Pero en este David ahora, que estamos leyendo aquí en el capítulo 10 y el capítulo 11, si vamos al capítulo 10, que lo estuvimos estudiando el día de ayer, en ninguna parte, por ejemplo, nos dice que David le consultó a Dios, cosa que David acostumbraba a hacer en los capítulos anteriores. Cuando él iba a la batalla, él le preguntaba a Dios: Dios, ¿iré a la batalla? Dios, ¿me darás la victoria? Dios, ¿ganaré? Todo David lo consultaba a Dios, y esto era un reflejo de la relación que tenía David con Dios. Aquí ya no vemos a un David que le consulta en todo a Dios. Ya David va a la batalla solo, ya David lucha solo en la batalla. O sea, todo ya David de alguna manera se está como desprendiendo un poco de esa comunión, a pesar de que en su corazón estaba el deseo de construirle casa a Dios, a pesar de que en su corazón habían tantas cosas bonitas para hacer con Dios. Su no consultar demostraba de que David de alguna manera no tenía esa relación tan cercana con Dios. Y en este momento es importante que entendamos eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no tenemos una relación muy fuerte con Dios, cuando no estamos acercándonos tanto a Dios, quedamos propensos a la tentación, como sucedió en este caso. La narrativa: David subió a su terraza y cuando estaba por ahí caminando, vio a una mujer que se estaba bañando, una mujer que era hermosa, y él la deseó en su corazón. Entonces la manda a llamar. Primero pregunta quién es ella, le dicen: ella es la mujer de Urías. Él no era ignorante de saber qué mujer era ella. Sabía que era la mujer de Urías. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque cuando hay un recuento de los nombres de los valientes que andaban con David,
No de los valientes de ahora, los valientes que desde el principio, que anduvieron con él antes de que Saúl fuera rey. Urías aparecía en la lista. Urías aparecía en la lista de ese círculo de las personas que anduvo con David, personas que apoyaron a David, personas que salían a las luchas con David. Urías no era un nombre que David desconociera. Urías era un nombre que David sabía muy bien. David sabía muy bien quién era Urías Eteo. No había duda alguna de que David no supiera quién era Urías. ¿Por qué es importante comprender esto? Porque al nosotros entender de que David sabía quién era ella, lo que David debió haber hecho en ese momento es: no, está muy bonita, está muy hermosa, tendría un cuerpo espectacular, algo le hubiera llamado la atención a David de ella, pero hubiera dicho: no, voy a dejarla ahí quietica, porque es una mujer que estaba casada. Es una mujer que ya tenía un compromiso con su esposo, y su esposo no era cualquier persona, era una persona que era cercana al círculo de David. Era una persona que había andado con David, que había luchado junto con David. Pero David quedó propenso a esto a raíz de que su relación con Dios en este momento, lo que nos deja entrever el texto, si nosotros hacemos un estudio juicioso de todo lo que David, como David actuaba normalmente, el autor se toma la molestia en los capítulos anteriores de narrarnos la escena cuando David le consultaba a Dios, y David le consultó a Dios, y David le preguntó a Dios, y David se acercó al efodo. David dijo: tráigame el efodo, le preguntó a Dios. Era algo cercano que David tenía con Dios, y aquí ya no lo observamos. Mire, podemos hablar mucho del pecado, de lo que David hizo, pero hay un mensaje más profundo aquí, porque como creyentes nos enfocamos muchas veces en las consecuencias, o como predicadores nos enfocamos muchas veces en la consecuencia del pecado, pero no nos enfocamos en la causa del pecado. Creo que si usted tiene algún conocimiento pequeño de la Biblia, usted sabe la consecuencia del pecado, sabe que es terrible cuando nosotros nos dejamos llevar por los deseos, sean sexuales, sean deseos de mentir, sean deseos de figurar. Cualquier momento que dejamos nuestros deseos a la deriva, siempre nos meteremos en problemas. Pero ¿qué tal si nos enfocamos en la parte de la causa? ¿Por qué razón David, un hombre que tenía un pacto con Dios? Es que Dios ya le había hecho la promesa de que David reinaría por siempre. David, el trono de David estaría ahí permanente, promesa que no le hizo Dios a Saúl, pero Dios sí se la hace a David, que serían sus hijos los que reinarían, y David queda contentísimo con este momento tan especial, tan bonito. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucedió? Que primero, lo que pasa en este momento es lo que demuestra de que la relación de Dios, de David con Dios, no estaba en su mejor momento. Y es que si de verdad vamos a analizar, si usted logra hablar con una persona que tiene mucho tiempo teniendo una relación con Dios muy cercana, llegan momentos en la vida en los que pareciera que uno solamente se dejara llevar como por el momento, de uno hacer las cosas por hacerlas, de orar por orar, de leer por leer. Se pierde esa pasión, ese fuego. Se pierde aquel amor, el primer amor del que nos sentíamos nosotros al inicio. Se pierde. ¿Por qué razón? Porque dejamos llevarnos por la costumbre. Dejamos llevarnos por aquello, por el hacer lo mismo todos los días. Le perdemos el gusto a esos momentos importantes, hasta que llega el pecado a nuestro corazón y quedamos completamente expuestos y nos damos cuenta
nos damos cuenta que debimos haber fortalecido nuestra relación con Dios. Lo que hizo David fue muy feo, por muchas razones. Porque Urías era uno de sus valientes. 2, porque David firma una sentencia de muerte. 3, a mí me parece esto lo más cruel de todo la historia, y es que David no manda a un mensajero a Joab a decirle, mira Joab, haz esto con Urías, no, sino que David escribe una carta, le coloca el sello y se la entrega al mismo Urías para que vaya y se la lleve a Joab. O sea, no utiliza otro medio, sino que utiliza al mismo Urías para llevar su propia sentencia de muerte. Me parece que aquí hay un nivel de crueldad un poquito más profundo. Y para culminar, se ejecuta este plan Joab, llevando a la muerte a uno de sus propios, a uno de sus valientes, por orden del rey. Mis hermanos, de verdad hagamos un análisis de nuestra relación con Dios. Porque sí podemos hablar del pecado, podemos hablar de lo que pasó. Y si usted cree que lo que David hizo estuvo bien hecho, el capítulo cierra muy bien diciéndonos, mas esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Dios. Es algo interesante porque el autor trata de mostrarnos como que David hizo todo lo posible para cubrir su pecado, para taparlo. O sea, no solamente se acostó con ella, la embarazó, sino que ahora hizo todo lo posible por encubrir su pecado y quedar como que todo como que fue parte de un ciclo normal. Él lo hizo ver como si fuera el caso de lo que él tuvo con Abigail. Que bueno, ya se murió en Nabal, pues no queda más que casarme con ella. Aquí, bueno, pues la gente pensaría, porque no todo el mundo habrá sabido de la historia, David pensaba que esto estaba muy bien oculto, porque más adelante vemos que el profeta lo confronta con algo que estaba oculto en su corazón. Podemos nosotros tratar de encubrir nuestro pecado como queramos, pero bien sabemos que ante Dios estamos al descubierto. No podemos nosotros tapar lo que ante Dios no podemos tapar. Puedes ante los hombres tratar de quedar bien. Y David posiblemente ante el pueblo había quedado bien, porque la gente no sabía que era él quien había mandado a dar la orden para que muriera Urías de esa manera. Pero ante Dios, él todo lo sabe. Mañana estaremos continuando con este estudio, porque de aquí sale un salmo y que vamos a estar mirando un poco cómo se siente David con respecto a su actitud, con respecto a lo que él hizo hacia esto, para que entonces podamos comprender un poco de lo que hace el pecado en nuestra vida. Mis hermanos, fortalezcamos nuestra relación con Dios, fortalezcamos nuestro tiempo de comunión con Dios, para que así no tengamos que enfrentarnos a este tipo de consecuencias. ¿Todo por qué? Porque nos olvidamos de lo importante. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, por tu palabra. Gracias, Dios, porque por medio de ella me adviertes, Padre Celestial, las consecuencias de no tener una relación fuerte contigo, una relación de vida contigo. Dios, en esta hora te pedimos perdón, porque hay cosas en nuestra vida en las que hemos fallado, hay cosas en nuestra vida en las que no hemos hecho lo correcto, Señor, y necesitamos ponernos a cuentas contigo y fortalecer esa relación contigo. Dios, obra en nuestra vida, glorifícate en nosotros. Te pido, Padre Celestial, que limpies nuestro corazón y que nos ayudes para poder vivir, Señor, conforme a tu perfecta voluntad. Recibe la gloria, recibe la honra en esta hora de la mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Despedimos a nuestros hermanos de Radio Armonía, que hasta aquí llega con nuestro tiempo con ellos. Dios les bendiga a todos. Feliz mañana.
Continuamos nosotros acá por medio de las redes sociales y mis hermanos de Vencedor Estéreo también continúan con nosotros. Vamos a tener nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de intercesión, nuestro tiempo de clamor a Dios. Vamos a orar, vamos a clamar al Señor por las peticiones. Son muchas las peticiones que nos han escrito en esta hora de la mañana y queremos orar, queremos interceder por todas y cada una de ellas. Una maravillosa mañana de bendición, una maravillosa